Hola, ¿cómo están? Rodeo de Semi Scholarships. En este video les voy a explicar las diferentes divisiones y asociaciones colegiales que hay en Estados Unidos. Como sabrán, hay miles de universidades en Estados Unidos, entonces les quiero dar un poquito de orientación en cómo son las diferentes divisiones, qué es lo que incluye cada una, tamaño y número de estudiantes, requisitos académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo pues para que puedan entender qué tipo de universidades podría ser a las que tú podrías calificar, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos tres diferentes ligas colegiales. Una de ellas es la NCAA, la otra es NAIA y después tenemos los Junior Colleges. Los voy a poner aquí. Junior Colleges, ¿ok? Entonces, voy a empezar con la NCAA. En la NCAA, bueno, son instituciones de 4 años, común y corriente como en cualquier universidad de todo el mundo. Son instituciones de 4 años, tienen todos los programas académicos, es decir, economía, finanzas, ingenierías, biología, ciencias sociales, comunicación, etcétera, ¿no? Todas las que te puedas imaginar van a estar en este tipo de instituciones, como comentaba, cualquier común y corriente universidad de todo el mundo, ¿ok? Entonces son instituciones de 4 años. El NCAA es prácticamente la asociación colegial más grande de Estados Unidos. Hay 3 divisiones diferentes. Está partida en División 1, División 2, División 3 y Ivy League. ¿Ok? ¿Qué pasa en División 1 con la NCAA? Prácticamente ahí te encuentras a todas las que has escuchado a lo mejor en algún momento de tu vida, como Stanford, como UCLA, como University of Florida, como Alabama, como Ohio, como Clemson. Todo este tipo de universidades que a lo mejor has visto en algún momento en ESPN, en algún programa deportivo, etcétera, etcétera, son este tipo de programas que te encuentras en División 1, ¿ok? En División 2 te vas a encontrar programas deportivos, bueno, perdón, en División 1 obviamente son universidades gigantes, en la que son alrededor de 60,000 estudiantes. En promedio están entre los 30 y los 40 en adelante, entonces te imaginarás que son pequeñas ciudades. Por ejemplo, UCF, que es la University of Central Florida, que está en Orlando, que es la más grande, tiene alrededor de 70,000 estudiantes, ¿no? Entonces son este tipo de programas que te vas a encontrar en División 1. Después en División 2 te vas a encontrar programas y universidades de la misma manera, 4 años, y tiene alrededor de los 5,000 a los 10,000 estudiantes en promedio. Hay unas que tienen menos, hay unas que tienen más y están igual en todo Estados Unidos. Después en División 3 son programas de muchísima reputación académica. Por ejemplo, ellos no dan becas deportivas, simplemente becas académicas. Entonces, aquí en División 3, a lo mejor tú quisieras ir porque te puedes encontrar a universidades como MIT, te puedes encontrar universidades como Boston, te puedes encontrar universidades como NYU, en fin, ¿no? Programas de mucha reputación académica que obviamente tienen estándares con SATs muy altos, ¿no? Entonces, son igual universidades que andan entre los 8,000 y los 15,000 estudiantes. Hay unas que tienen menos, hay unas que tienen más, ¿ok? El número de estudiantes aquí habíamos dicho de los 5,000 a los 10,000 estudiantes, y aquí de los 8,000 a los 15,000 estudiantes promedio. Después, bueno, viene el Ivy League, que obviamente pues ahí todo el mundo ha escuchado hablar o de Columbia, o de Harvard, o de Cornell, Princeton, Yale, etcétera, ¿no? Son universidades de grandísima reputación académica, que obviamente pues tienen estándares muy altos y varía un poco, pero normalmente tienen alrededor de 10,000 estudiantes promedio. ¿Okay? ¿Qué pasa en División 1? Sobre todo los requisitos académicos. Tienes que tener al menos un porcentaje en División 1, División 2 y División 3. Tienes que tener, para que te acepten simplemente, es decir, que te acepten no quiere decir que califiques a beca académica. Para que te acepten tienes que tener un GPA, que acuérdense que el GPA es el sistema educativo en el que estás estudiando convertido al sistema educativo en Estados Unidos, que le llaman el GPA, es decir, Grade Point Average. Entonces te piden un GPA en estas 3 divisiones arriba de 2.3 y tienes que tener un SAT arriba de 960 o 1000 en adelante en algunos casos, ¿ok? Entonces SAT arriba de al menos 960
y algunos te piden arriba de 1000, ¿ok? En videos anteriores les expliqué que el secreto para poder asegurar becas del 100%, lo académico influye mucho, entonces aquí obviamente cambia, ¿no? En la Ivy League o en las universidades de Ivy League te van a pedir un GPA 4.0, que prácticamente es tener 10, o dependiendo del sistema educativo en el que estés, es tener la máxima calificación. Y en el SAT te van a pedir arriba de 1500 puntos. ¿Ok? Entonces, bueno, es más o menos como se divide la NCAA. Tiene estas tres divisiones más la Ivy League. Después viene la NAIA, ¿ok? La NAIA es una división muy similar a la Division 2, es decir, está aquí con más o menos este tipo de estudiantes y con los mismos estándares aquí, ¿no? Entonces, aquí sería lo mismo, un GPA y un SAT arriba de 960 y este es un GPA arriba de 2.3. Son universidades que rondan los más o menos 10,000 estudiantes a los 15,000. Hay unas que tienen menos, hay unas que tienen más, hay unas que incluso pueden tener hasta 600 estudiantes, hay unas que pueden tener incluso hasta 30,000 estudiantes, ¿ok? Solo es una división y lo mismo, 4 años como cualquier tipo de universidad en todo el mundo, ¿ok? La NAIA es simplemente una división, como comentaba, muy similar a la Division 2. Muy buenos programas académicos, muy buenos programas deportivos. Simplemente es una asociación diferente a la NCAA y incluso ellos fueron los primeros que empezaron con todo el deporte colegial y de becas en Estados Unidos. Empezaron con el básquet y bueno, después se fue expandiendo y después llegó a la NCAA y abrió su propia asociación de universidades colegiales, ¿ok? Y después vienen los Junior Colleges. Los Junior Colleges son programas e instituciones educativas de 2 años en la que tienes, le llaman aquí en Estados Unidos un Associate's Degree, que aquí la principal diferencia es que, por ejemplo, si en el NCAA por alguna razón no calificas con los requisitos académicos o los requisitos deportivos o no tienes pues el dinero suficiente para poder pagar una universidad de 4 años, llámese con beca o sin beca, los Junior Colleges puedes acceder por este 3 tipos de cosas: mala academia o todavía te falta mejorar el inglés, deportivamente todavía no estás donde tú quisieras estar o llegaste muy tarde al proceso, y financieramente, es decir, a lo mejor no tienes un presupuesto muy alto para poder acceder a Estados Unidos, ¿no? Regresando a la NCAA, estos son programas en promedio que cuestan $40,000. Lo mismo con División 2 y en División 3 arriba de los $50,000 porque tienen una gran reputación académica. División 1 y División 2 hay unas que cuestan alrededor de 25, 30, 35, hay otras que cuestan alrededor de 50, 60, 70, ¿no? Como comentaba, universidades, por ejemplo, como Stanford, cuestan alrededor de $70,000, ¿no? Y en la Ivy League, pues bueno, lo mismo, ¿no? Estas andan alrededor de 60,000 en adelante, ¿ok? En NAIA, en la única división que hay, lo mismo que en División 2, incluso un poquito menos, tienen costos alrededor de $35,000. ¿Y qué pasa cuando llegas a la división de Junior Colleges? Bueno, tenemos la NJCAA, es decir, National Junior College Athletic Association, y después tenemos la CCAA, que prácticamente son las universidades y Junior Colleges, perdón, dije universidades, los Junior Colleges que están en el estado de California. Simplemente están dentro de la misma asociación que es la NJCAA, y después viene la CCAA. Perdón, están un poquito confusas las palabras, pero bueno, es la misma asociación, simplemente esta triple C con doble A son los Junior Colleges que están en California, que incluso le llaman California Community College Athletic Association.
si me entendieron bien, pero bueno, prácticamente son los Junior Colleges de California y después están todos los Junior Colleges de todos Estados Unidos. Para acabar con eso, son instituciones de 2 años, como comentaba, y vas a tener un título que le llaman Associate's Degree, que es como un diplomado. Que me lo escribo aquí. Que es un diplomado que no quiere decir que no estés haciendo la universidad. Estás haciendo la universidad, pero simplemente en otro nivel. Y sobre todo, como comentamos, académicamente a lo mejor no estás ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los Junior Colleges te califican para venir a Estados Unidos, tienes tus 2 años, sales con tu diplomado y después te puedes transferir, que aquí en ASM hemos ayudado a muchísima gente que llega a Junior Colleges. Terminan su diplomado y en su segundo año, cuando ya tienen este diplomado, los transferimos a una universidad de 4 años. Ojo, no estoy diciendo que van a ser 2 años de Junior College más luego 4 años de universidad. Sales con tus 2 años, con los créditos y hacemos la transferencia a alguna División 1, División 2, División 3 o NAIA para que esos 2 años restantes los puedas cursar ahí y termines tu licenciatura. ¿Ok? Entonces, es más o menos la diferencia entre los Junior Colleges de sus 2 años comparado con los 4 años de NAIA comparado con los 4 años de NCAA. ¿Ok? El costo, hay diferentes divisiones, pero en casi todos los deportes solo hay una división y tienen un costo promedio de $20,000 anuales. Perdón, no había mencionado, estos costos, si han visto videos anteriores, están comprendidos por 3 cosas, es decir, colegiatura, habitación y comida y libros, ¿ok? Entonces, lo mismo con esto, ¿no? Estos $20,000 van a incluir este tipo de cosas, ¿ok? El número de estudiantes en los Junior College también varía, pero promedio está entre los 15,000 estudiantes, como todo, hay unas que menos, hay unas que más, depende también mucho del estado en el que estén, pero bueno, promedio 15,000 estudiantes. Y los requisitos, como les comenté anteriormente, es porque o académicamente tienes menos de 2.3, tu inglés no es bueno y incluso en los Junior Colleges no te piden SAT. Entonces, el único examen que te piden en inglés es el TOEFL. Entonces, si no tienes un buen TOEFL, también puedes llegar aquí. ¿Ok? Entonces, esta es la principal diferencia entre estas instituciones. Ahorita les voy a explicar deportivamente cuál es la diferencia, pero bueno, esto es por el lado académico, número de estudiantes, las divisiones que hay y sus costos y el número de años que hay. ¿Ok? Ahora denme un segundo que tengo que borrar todo esto. Ahora, por la parte deportiva, ¿qué es lo que pasa? Y es donde mucha gente después cree que no por ir a una División 1 van a estar en un mal lugar, ni mucho menos. En División 1, División 2 y División 3, como comentaba, deportivamente no están muy fuerte y si estás buscando una carrera profesional deportiva, División 3 podrías acceder, pero aquí vendrías más por academia, más reputación académica. Después, División 2, muy buenos programas deportivos, que incluso varios programas de División 2 le ganan al top 25, al top 50 de División 1. Otra vez, no porque sea una División 2 quiere decir que es un mal programa. Hay programas muy famosos como por ejemplo Lynn en golf y en fútbol que le gana a muchos programas de División 1. Entonces, si tú estás debatiendo entre una División 1 en medio de la nada contra una División 2 con muy buen programa deportivo, muchas veces el camino al profesionalismo puede ser en esta División 2 porque tienes acceso a los drafts. Como sabrán, en Estados Unidos muchas de las ligas colegiales el principal semillero es la ruta colegial, ¿no? Entonces, igual, académicamente muy buenas, más deportivamente muy buenas, sin embargo, de menor tamaño, ¿ok? ¿A qué voy con menor tamaño? Tienen a lo mejor menor financiamiento porque son más chicas, ¿no?
¿Qué pasa en División 1? Académicamente igual y deportivamente muy buenas. Pero la principal diferencia aquí va a estar en el tamaño de universidad, número de estudiantes y fundamentalmente en el financiamiento que tienen. Es decir, como son programas de 30,000, 35,000 estudiantes en adelante, tienen un financiamiento brutal que a lo mejor en División 2 no tienen porque son las escuelas más chiquitas. Entonces, aquí entran derechos de televisión, aquí entran ventas de camisetas, ventas de boletos en los estadios, consumo en los estadios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Clemson, el estadio Clemson, si no mal recuerdo, tiene arriba de 55,000 asistentes, que prácticamente, pues a lo mejor es un estadio de primer nivel en Europa, que a lo mejor tiene Champions League, llámese el Bernabéu, el Old Trafford, el Camp Nou de Barcelona, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense el tamaño de nivel colegial que tiene este tipo de universidades, ¿no? Entonces, aquí entra el financiamiento. ¿Ok? Entonces, esto es de la NCAA. En NAIA, lo mismo entra aquí, que División 2. Académicamente muy buena, deportivamente y de menor tamaño, comparado contra una División 1. Y después los Junior Colleges. Mismas instituciones, tienen los campus de la misma manera que en División 1, División 2, División 3, NAIA. La diferencia es que son de 2 años y tienen requisitos y estándares académicos menores que este tipo de instituciones. ¿Ok? Lo último que les quiero enseñar es una gráfica en la que les voy a explicar cómo podrías llegar a estar en una División 1, en una División 2, en una División 3, en NAIA y Junior College. ¿Ok? Si a la mejor división, vamos a poner aquí, División 1, División 2, División 3, NAIA y los Junior Colleges. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a poner top universidades, top 50, top 100 y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí a lo mejor del top al top 50, al top 50 al top 100 y todas las demás que hay, ¿no? Entonces aquí en División 1 pues obviamente están, como comentaba, Stanford, University of Florida, UCF, UCLA, Berkeley, Alabama, Ohio, etcétera, etcétera, ¿no? Son universidades que les va prácticamente bien en todos los deportes. Tienen, como comentaba, muchísimo financiamiento, entonces tienen la facilidad de tener, si no mal recuerdo, Ohio y Stanford tienen hasta 36 disciplinas diferentes de deportes. Entonces, imagínense el financiamiento que tienen, ¿no? Lo mismo con todas estas. Entonces, ¿qué pasa del top 50 para abajo? Te encuentras a universidades como FIU, como como FAU, etcétera, 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 ¿no? Son universidades de muy buena reputación, pero a lo mejor no son buenas en todos los deportes como estas de aquí arriba, ¿no? Y después del top 100 hacia abajo, pues te encuentras muchas universidades en División 1 alrededor de todo Estados Unidos. Ivy League está más o menos aquí. Entonces, eso es en División 1. ¿Qué pasa en División 2? A lo mejor División 2 inicia alrededor de aquí. Como comentaba, a lo mejor el top 25 de División 2 podría competir contra este tipo de programas en programas muy específicos, es decir, a lo mejor en fútbol, a lo mejor en golf, a lo mejor en tenis. Programas muy específicos podrían competirle a este tipo de deportes, ¿no? Como comentaba, no porque sean malas, en una División 2 quiere decir que sean malos programas deportivos, simplemente son un poquito más chicas que este tipo de programas, ¿no? Y bueno, División 3,
pues están más o menos aquí, sobre todo en programas pues a lo mejor muy específicos, que pueden ser como el field hockey, como pueden ser el remo, puede ser equitación, puede ser remo, equitación, esgrima. Este tipo de programas entran mucho squash, entran en División 3 y le podrían competir a División 1 y a División 2. En otro tipo de programas más específicos como básquetbol, fútbol, béisbol, tenis, golf, no le van a competir ni a División 2 ni a División 1. ¿Qué pasa con la NAIA? Lo mismo, está a la mitad entre División 2 y División 3. Muy buenos programas rankeados de NAIA, le pueden incluso ganar a programas deportivos de División 1. ¿Okay? Como comentaba, no porque sea División 1 quiere decir que a lo mejor estás en la mejor universidad. Lo único que pasa son diferentes características que componen universidades de aquí contra universidades de acá, ¿no? Y después los junior colleges están aquí. Hay deportistas de gran nivel que académicamente llegaron ahí o porque empezaron el proceso tarde o porque deportivamente no estaban y después desarrollaron. Y para brincar de aquí a acá, acá, acá o incluso a División 1, que pasa muchísimo, los junior colleges se vuelven el principal semillero de programas de División 1 y de División 2, porque aquí ya estás probado académicamente, ya estás probado deportivamente y sobre todo que ya tienes tanto las notas, ya tienes exposición en Estados Unidos y programas de División 1 como División 2, División 3 y NAIA te estuvieron viendo a lo mejor en tu primer año, en tus 2 primeros años, y ellos van a pescarte de este Junior College para mandarte a uno de sus programas deportivos, ¿no? Ejemplos, muchos, por ejemplo, el último Super Bowl que ganó Kansas, si están familiarizados con el americano, con el fútbol americano, 8 jugadores que estuvieron en el equipo de Kansas que ganaron el Super Bowl salieron de la liga de los Junior Colleges. Hay muchos jugadores que están ahorita en la MLS que sus primeros 2 años lo jugaron en los Junior Colleges y después brincaron a División 1 y después de la División 1 al profesionalismo. ¿Okay? Lo mismo puede ser con la NAIA, con División 2 y División 3. Puedes brincar de este tipo de divisiones a División 1 y después al profesionalismo, o incluso de División 2 al profesionalismo, ¿no? Entonces es más o menos lo que le quería explicar, espero no se haya aburrido mucho. Es un poquito complejo el tema de divisiones en Estados Unidos, pero cualquier duda, pregunta, como ya saben, escriban en los comentarios. Si no, por favor contáctenos y les podemos ayudar en todo lo que necesiten. Cuídense.